Algunos nombres y detalles de esta historia han sido modificados en aras del anonimato y la confidencialidad. No todas las fotos fueron tomadas en el lugar de los hechos. El 14 de mayo de 2015, a las 11:20 de la mañana, ocurrió un suceso en el sector Greenbrier del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, que convirtió la vida de la familia Wilson en un infierno durante 8 años. Stella Wilson, de 8 años, vestida con un chubasquero amarillo brillante, desapareció sin dejar rastro de la orilla del río Little Pigeon, mientras sus padres, Mark y Lena, apartaban la vista durante apenas 30 segundos. No hubo gritos de auxilio, ni señales de lucha en la arena húmeda, ni testigos en la popular ruta de senderismo. La niña parecía haberse desvanecido en el aire a plena luz del día. Pero lo más aterrador de la historia no es la desaparición en sí, sino lo que ocurrió 8 años, 5 meses y 29 días después, cuando la niña, enterrada durante mucho tiempo en los informes policiales, reapareció de repente a cientos de kilómetros del bosque, trayendo consigo un secreto que conmocionó incluso a los detectives experimentados. El 14 de mayo de 2015 era una clara mañana de primavera en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. El sector Greenbrier, conocido por sus pintorescas vistas al río y sus densos bosques, parecía el lugar perfecto para unas vacaciones familiares. Allí llegó a las 10:30 de la mañana un monovolumen Toyota Sienna gris de la familia Wilson. Mark Wilson, arquitecto de 40 años, iba al volante, y su mujer, Olena, de 36, maestra de primaria, iba sentada a su lado. En el asiento trasero iban sus hijos, Stella, de 8 años, y su hermano, de 3. Se suponía que iba a ser un día libre normal, dedicado a observar el apogeo de la temporada de flores silvestres de primavera, por la que es famosa esta parte de los Apalaches. La familia eligió una zona de picnic cerca del río Little Pigeon para acampar. El agua aquí era fría y rápida, y el ruido de la corriente creaba un paisaje sonoro engañoso que absorbía los sonidos extraños. Según el testimonio de Mark Wilson en el informe policial, hacia las 11 la familia colocó sus pertenencias sobre una mesa de madera. Stella, vestida con un chubasquero amarillo brillante que contrastaba fuertemente con el verde del bosque y un mono vaquero azul, jugaba junto a la orilla del agua. La niña recogía piedras lisas del río, apilándolas en pequeñas pirámides. A las 11:15, la cronología de los acontecimientos inició su fatal cuenta atrás. Mark Wilson fue a su coche, aparcado a 50 metros de la mesa, para recuperar su cámara olvidada. En ese mismo momento, Olena se distrajo con su hijo menor, que estaba malhumorado por una piedra que se le había metido en el zapato. Le dio la espalda al río para ayudarle a cambiarse los zapatos. Esta acción, dijo, no le llevó más de 5 minutos. A las 11:20, Olena levantó la vista para llamar a su hija. La orilla estaba vacía. La mancha amarilla del impermeable no se veía por ninguna parte. Solo el sonido del agua rompía el silencio. Durante los primeros 20 minutos, los padres intentaron encontrar a la niña por su cuenta. Peinaron los arbustos cercanos, gritando el nombre de Stella, convencidos de que simplemente se había ido detrás de los árboles más cercanos o se había escondido tras las rocas. Sin embargo, el bosque estaba en silencio. El pánico crecía por momentos. En el profundo desfiladero de Greenbrier no había cobertura de telefonía móvil, por lo que era imposible llamar inmediatamente al servicio de rescate. A las 11:45, Mark, dándose cuenta de lo crítico de la situación, subió a su coche y condujo a gran velocidad hasta el puesto de guardabosques más cercano, dejando a su mujer para que continuara la búsqueda sobre el terreno. La operación oficial de búsqueda comenzó a la 1 de la tarde. Los guardas del parque cerraron inmediatamente todas las salidas del sector Greenbrier, controlando todos los vehículos que abandonaban la zona. A las 3 de la tarde llegaron al lugar equipos caninos con perros rastreadores. Los perros siguieron con confianza el rastro de la chica cerca del agua. Condujeron al equipo de búsqueda unos 300 metros río arriba, en dirección al viejo y medio olvidado sendero de Grapevine Ridge. Sin embargo, allí ocurrió algo extraño. En un tramo de pedregal donde empezaba una empinada cuesta arriba, el sendero se interrumpió bruscamente. Los perros dieron vueltas en el lugar, incapaces de determinar la dirección ulterior del viaje, como si el niño simplemente hubiera desaparecido de la superficie de la tierra. No se encontró rastro alguno de otra persona o vehículo en la zona. Durante los 10 días siguientes, se puso en marcha en el Parque Nacional una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia del estado. Más de 200 voluntarios, rescatadores profesionales y unidades de la Guardia Nacional peinaron la zona en cuadrillas. La zona de búsqueda abarcaba un radio de 15 millas.
Se lanzaron al aire helicópteros equipados con cámaras termográficas capaces de detectar el calor corporal humano, incluso a través de las densas copas de los árboles. Los equipos de búsqueda revisaron los numerosos edificios agrícolas abandonados, las históricas cabañas de madera y los cimientos de piedra que salpican la zona. Los equipos de rescate descendieron por estrechos desfiladeros, inspeccionaron cuevas y matorrales de rododendros, que forman matorrales impenetrables en esta zona. Los resultados fueron deprimentes. No se encontró ni un trozo de impermeable amarillo, ni rastro del zapato de un niño. El único hallazgo material durante la búsqueda fue una pala de plástico infantil que perteneció a Estela. Se encontró el cuarto día de la búsqueda, a 1,5 kilómetros del lugar de la desaparición, en lo alto de una colina. Este hallazgo planteó a los investigadores más preguntas que respuestas. El terreno entre el río y el punto donde se encontró la pala era tan difícil y escarpado que un niño de 8 años no podría haber recorrido físicamente esa distancia en el breve periodo de tiempo transcurrido entre el momento de la desaparición y el inicio de la búsqueda activa. Además, no se encontraron huellas dactilares en la paleta, salvo las de la propia Estela, y la posición del objeto indicaba que podría haber sido arrojado allí intencionadamente. Tras un mes de intensos esfuerzos, cuando se agotaron todos los recursos y no surgieron nuevas pistas, se interrumpió la fase activa de la búsqueda. El caso de la desaparición de Estela Wilson se convirtió en un callejón sin salida. Los padres se quedaron solos con su dolor, y el denso bosque de las grandes montañas humeantes volvió a sumirse en el silencio, ocultando el secreto de lo que ocurrió en aquellos fatídicos 5 minutos. Pero los investigadores no tenían ni idea de que aquello no era más que el principio de una larga oscuridad. El 12 de noviembre de 2023, exactamente 8 años, 5 meses y 29 días después de aquella fatídica mañana en el Parque Nacional, una historia que se creía acabada tuvo una impactante continuación. Aquella noche, la ciudad de Knoxville, Tennessee, fue azotada por una ola de heladas tempranas anormales. La temperatura del aire descendió en picado, obligando a las personas sin hogar a buscar cualquier refugio del viento helador. A las 23:40, una patrulla de policía realizaba una ronda por las afueras de la ciudad y advirtió movimiento cerca del local técnico del supermercado Red Berry Market. En un estrecho espacio entre el zumbido de los compresores de las unidades de refrigeración y una pared de ladrillo, los agentes encontraron a una persona durmiendo, acurrucada en un ovillo antinaturalmente apretado. Era una niña. No opuso resistencia cuando los agentes la despertaron, pero no dijo ni una palabra. Tenía los ojos desenfocados y su comportamiento parecía el de un animal acorralado y resignado a su suerte. Como la detenida no llevaba documentación y parecía tener 16 o 17 años, los agentes de la patrulla actuaron de acuerdo con el protocolo de actuación con menores sin hogar. La llevaron al centro de acogida de la ciudad más cercano, el Puerto de la Esperanza, donde el turno de guardia debía prestar de los primeros auxilios y llevar a cabo el registro inicial. El miembro del personal del albergue de guardia, rellenando una ficha con el nombre de Jane Doe, anotó en el registro de observación detalles que más tarde se convertirían en pruebas clave en la causa penal. Los registros mostraban un grado extremo de agotamiento físico. La niña pesaba muy poco para su estatura, las clavículas y las costillas le sobresalían de la piel. La piel era antinaturalmente pálida, casi transparente, con una red cianótica de venas, rasgo característico de las personas que no han estado expuestas a la luz solar directa durante años. Al personal le llamó especialmente la atención la ropa de la víctima. Llevaba una chaqueta de hombre moderna, sucia y varias tallas más grande, hecha de material sintético. Pero cuando la empleada intentó quitarse la chaqueta para examinar a la chica en busca de lesiones, se quedó helada de sorpresa. Debajo de la prenda exterior, la desconocida llevaba un extraño vestido de tejido de lana gris oscuro, áspero y espinoso. Las costuras de esta prenda estaban hechas a mano, con hilos gruesos, y el corte se asemejaba más a las piezas de museo de la época de los primeros colonos que a la ropa de una adolescente moderna. La tela tenía un olor específico, una mezcla de humo, grasa vieja y tierra. Las habilidades sociales de la chica estaban completamente ausentes. No respondía a preguntas sencillas sobre su nombre o su salud. No establecía contacto visual y se estremecía con todo el cuerpo cada vez que se encendía una luz eléctrica brillante en la habitación o cuando alguien hablaba demasiado alto. Se negaba a sentarse en una silla e intentaba arrastrarse hasta el suelo en un rincón de la habitación. De acuerdo con las instrucciones, llamaron a un agente para que tomara las huellas dactilares de la niña y las cotejara con las de la base de datos de personas desaparecidas o fugadas. Cuando el escáner leyó las huellas y envió una consulta a la base de datos federal, el sistema arrojó un resultado que hizo palidecer al agente de guardia. No podía creer lo que veía y reinició el software,
luego repitió el escaneo 2 veces más. El resultado seguía siendo el mismo. Las huellas pertenecían a Stella Wilson, una chica dada oficialmente por desaparecida y extraoficialmente por muerta en las grandes montañas humeantes en 2015. La información se transmitió inmediatamente al departamento especial. Los padres de Stella, Mark y Elena, que llevaban varios años divorciados y vivían en distintos estados, intentando escapar de los recuerdos que compartían, fueron convocados a Knoxville. Solo se les dijo que se había encontrado a una persona que podría ser su hija, sin darles falsas esperanzas hasta que se hiciera una identificación personal. El encuentro tuvo lugar en una sala estéril del centro médico de la ciudad, donde Stella había sido trasladada desde el orfanato debido a su grave estado físico. Esta escena, según el médico y el detective presentes, era una de las más difíciles de su práctica. Mark y Olena entraron en la sala con esperanza y horror en los ojos. No vieron a la niña sonriente con el impermeable amarillo que recordaban, sino a una adolescente demacrada y salvaje con la mirada perdida. El procedimiento de identificación se convirtió en una agonía silenciosa. La niña no reconoció a su padre ni a su madre. No respondía a su nombre, no extendía los brazos ni lloraba. Estaba sentada en la cama del hospital con las piernas recogidas bajo ella, meciéndose monótonamente de un lado a otro, mirando fijamente a un único punto de la pared. Sus dedos, cubiertos de viejas callosidades, aferraban convulsivamente un trozo del mismo tejido de lana gruesa del que ni siquiera los médicos podían separarla. Stella Wilson había regresado físicamente al mundo de los vivos, pero la personalidad que sus padres conocían había desaparecido para siempre, dejando tras de sí solo un caparazón lleno de terror. Y en este vaivén rítmico, en este silencio muerto, había un secreto más terrible que la propia muerte. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en los detalles de esta truculenta investigación, os pido que hagáis una cosa sencilla pero importante. Suscríbete al canal, haz clic en la campana y deja un comentario debajo de este video. Por favor, dale a me gusta si te gusta este formato de historias. Los algoritmos de YouTube están diseñados de forma que tu actividad ayude a promocionar este contenido para que el mayor número posible de personas conozca este complicado asunto. Tu apoyo es combustible para más investigaciones. Gracias por seguir con nosotros. Volvamos ahora a las paredes de la habitación del hospital donde el silencio de la víctima habló más alto que cualquier palabra. Entre el 15 y el 20 de noviembre de 2023, el Centro Médico de la Universidad de Tennessee se convirtió en sede temporal de la investigación. Alan Crawford, detective de la Unidad de Delitos Graves, se hizo cargo del caso. El experimentado investigador, que había visto a decenas de víctimas de la violencia en su carrera, admitió más tarde ante sus colegas que nunca había tenido en sus manos nada parecido al informe médico de Stella Wilson. Este documento, redactado por un grupo de médicos, se parecía más a la descripción de un preso en una mazmorra del siglo XIX que al historial médico de una joven del siglo XXI. Las secas líneas del informe pintaban un cuadro de sufrimiento prolongado y sistémico. Lo primero que me llamó la atención fue la catastrófica carencia de vitamina D. El nivel de calcio en el organismo era tan bajo que los huesos se volvieron quebradizos, como en la vejez. Esto era una prueba directa de que Stella había permanecido encerrada durante años sin acceso a la luz solar directa. Pero lo peor estaba oculto en las radiografías. Los médicos descubrieron viejas fracturas en el radio izquierdo y en 2 costillas. Se habían fusionado incorrectamente, formando feas callosidades óseas. Esto demostraba que la niña no había recibido ninguna atención médica cualificada en el momento de la lesión. Simplemente la dejaron sufrir hasta que la naturaleza siguió su curso, aunque lisiando su cuerpo. Los músculos de las piernas de la niña estaban parcialmente atrofiados. La naturaleza de los cambios en el tejido muscular indicaba un estilo de vida específico. No corría, no caminaba largas distancias y pasaba la mayor parte del tiempo en espacios extremadamente reducidos, posiblemente sentada o tumbada. Era una huella física de la jaula en que se había convertido su infancia. El examen dental añadió algunos fragmentos más a este horrible mosaico. El estado de la cavidad oral era terrible, pero no había rastros de intervención odontológica moderna, ni composite ni rastros de taladro. En su lugar, los médicos encontraron restos de cera de abeja que alguien había utilizado para rellenar primitivamente las cavidades cariosas y rastros del uso regular de decocciones de hierbas específicas para aliviar la enfermedad de las encías. Stella fue tratada, pero con métodos que la medicina moderna rechazaba hace 100 años. Los médicos clasificaron el estado mental de la paciente como una fuga disociativa, complicada por un mutismo completo. No solo estaba callada, sino que había tachado el lenguaje de su arsenal de interacción con el mundo. Los psicólogos intentaron establecer contacto, pero se toparon con un muro en blanco. Stella existía en un modo de supervivencia,
en el que las palabras eran superfluas y quizá incluso peligrosas. Sin embargo, las manos de la niña se convirtieron en la colmena más importante y al mismo tiempo la más extraña. El detective Crawford, que observaba a Estela a través del cristal espejado de la sala, se fijó en sus dedos. Las almohadillas eran anormalmente ásperas, cubiertas de callosidades duras específicas que no podían proceder de las tareas domésticas ordinarias. Pero sus habilidades motrices eran aún más alarmantes. Cuando estaba sola, Estela nunca se quedaba quieta. Sus dedos se movían constantemente. Hacía los mismos movimientos pequeños y rítmicos, como si estuviera hurgando en hilos invisibles, haciendo nudos microscópicos, tejiendo el aire. Parecía un estado obsesivo, automatizado por años de práctica. Un día, el psicólogo decidió hacer un experimento. Entró en la sala, se sentó frente a la niña y le puso delante una hoja en blanco y un lápiz, con la esperanza de que al menos escribiera su nombre o dibujara lo que le molestaba. La reacción de Estela fue inmediata y chocante. No cogió el lápiz como haría una persona normal. En lugar de eso, cogió el papel y empezó a rasgarlo en tiras finas y uniformes. Con una precisión y una rapidez increíbles, casi maquinales, sus dedos empezaron a retorcer las tiras de papel hasta formar haces complejos y apretados. No se miraba las manos, sus ojos vagaban por la habitación, pero sus dedos trabajaban con precisión, sin un solo error. En pocos minutos, tenía ante sí un montón de hilos de papel perfectamente retorcidos. El psicólogo del refugio que estaba presente señaló más tarde en un informe: esto no parece un tic nervioso ni una reacción caótica al estrés. Se trata de una habilidad profesional, una memoria muscular que se forma a lo largo de años de trabajo agotador y monótono. No solo se conservaba, se utilizaba como un mecanismo vivo. Stella trabajaba mucho, duro, y a juzgar por sus callos, con materiales que le cortaban la piel. La clave para desentrañar qué hacía exactamente la chica se encontró en el laboratorio forense. Los expertos completaron el análisis del extraño vestido encontrado a Estela bajo la chaqueta de un hombre. Desde el principio, esta prenda despertó sospechas por su carácter arcaico. Los resultados del examen dejaron atónitos a los investigadores. La tela no era de fábrica. Estaba tejida a mano en un primitivo telar de madera, como demuestran la trama irregular y los nudos específicos de la espalda. Pero lo realmente sorprendente era la composición del hilo. No era ni lana de oveja ni algodón. El análisis microscópico de las fibras demostró que los hilos estaban hilados con una mezcla de pelo de perro y subpelo de zarigüeya. El experto textil que intervino en el caso explicó al detective Crawford que esta técnica de procesar e hilar lana de animales no destinados a este fin por la naturaleza la utilizaban los colonos extremadamente pobres de las zonas más remotas de las montañas antes de principios del siglo XX. Requería un complejo tratamiento en varias fases con lejía y grasa para eliminar el olor específico y hacer el hilo apto para tejer. Esta tecnología se considera olvidada desde hace al menos 100 años. Nadie en el mundo moderno, ni siquiera los recreadores, lo ha hecho debido a la intensidad de trabajo del proceso. Esto solo significaba una cosa. El lugar donde se estaba celebrando Estela no era solo el sótano aislado de un maníaco. Era un fragmento del pasado, una cápsula del tiempo, en algún lugar profundo de los bosques, donde no regían las leyes de la civilización y el tiempo se había detenido. Y alguien, en aquella época olvidada, necesitaba dedos pequeños y ágiles para trabajar con lana gruesa. El detective Crawford se dio cuenta de que no tenía que buscar en las bases de datos de los delincuentes, sino en los archivos de la historia de la región, que todos creían muerta. En diciembre de 2023, la investigación pasó de las salas del hospital y las oficinas de la policía a las polvorientas bóvedas del Museo Etnográfico de Gatlinburg. El detective Alan Crawford se dio cuenta de que los métodos forenses estándar eran inútiles aquí. El ADN era mudo, las bases de datos criminales no arrojaban coincidencias y la víctima no podía hablar. Las únicas pistas eran las manos de Estela y las extrañas ropas que llevaba. Crawford recurrió a la doctora Sarah Jenkins, una destacada experta en historia y artesanía de los Apalaches. La reunión tuvo lugar en el departamento de archivos del museo, entre estanterías llenas de artefactos del siglo pasado. El detective colocó sobre la mesa la prueba material número 1, aquel vestido de lana tan tosco. Junto a él, colocó una tableta con una grabación de video realizada en el hospital, que mostraba los dedos de Estela retorciendo mecánicamente tiras de papel. La reacción del perito fue inmediata. Sarah Jenkins, que ha dedicado su vida a estudiar la vida de los colonos de las montañas, se puso unos guantes blancos de algodón y tocó suavemente la tela.
Permaneció en silencio durante varios minutos, observando el interior de las puntadas con una lupa. Luego volvió la mirada hacia el video, donde las manos de la niña ejecutaban una danza compleja y rítmica. Según la declaración del testigo, el Dr. Jenkins afirmó que estaban ante un ejemplo único del llamado nudo Tennessee. Se trata de una técnica específica de tejido doble que permitía crear un tejido extremadamente fuerte, casi impermeable. Este estilo era característico de unas pocas comunidades aisladas que vivían en los rincones más remotos de las grandes montañas humeantes antes de la creación del Parque Nacional en los años 30 del siglo XX. El experto explicó que esta técnica se consideraba perdida. No solo pasó de moda, sino que desapareció junto con las familias que fueron desalojadas a la fuerza por el gobierno cuando se creó la zona protegida. El hecho de que Stella conociera esta técnica a nivel de memoria muscular significaba lo imposible. La chica se encontraba en un entorno en el que el tiempo se había detenido hacía casi 100 años. No le enseñaron los libros de texto, le enseñaron los portadores de la tradición. Este descubrimiento obligó a investigar los antiguos registros de la propiedad. En los años 30, cuando el Estado compró los terrenos para el parque, no todos los residentes aceptaron abandonar sus casas. Había una categoría especial de personas que recibieron el llamado arrendamiento vitalicio. Se les permitía vivir toda la vida en sus casas, pero sin derecho a heredar el terreno. Oficialmente, el último de estos arrendatarios murió hace décadas, y sus casas pasaron a ser propiedad del parque y fueron destruidas en su mayor parte. Sin embargo, Crawford sugirió que la historia podría haber sido al revés. ¿Y si los descendientes de algunas de las familias no se hubieran marchado? ¿Y si hubieran permanecido en las profundidades de los bosques, llevando un estilo de vida oculto, invisible para los guardas forestales y las autoridades fiscales? El detective empezó a recopilar una lista de nombres de quienes se habían resistido al desalojo 80 años atrás. Paralelamente al trabajo en los archivos, el Departamento Técnico de la Policía completó un minucioso análisis de las grabaciones de vigilancia del supermercado Red Berry Market, donde se encontró a Stella. Los agentes tuvieron que revisar cientos de horas de grabaciones de varias cámaras de la zona para seguir el rastro de la niña. Un momento clave fue captado por una cámara instalada sobre la zona de descarga. En el video, fechado el 12 de noviembre a las 21 horas y 40 minutos, aparecía en el encuadre una vieja camioneta. Se trataba de un Ford 150 de color verde oscuro, fabricado a finales de los años 90. Su carrocería estaba bien cubierta de lona, bajo la cual se adivinaban los contornos de algunas cajas o bolsas. El coche se detuvo en un ángulo muerto, lejos de las farolas. El conductor no salió de la cabina, su rostro permaneció en las sombras. El video muestra cómo la puerta del pasajero se abrió bruscamente y alguien de la cabina empujó con brusquedad a la chica contra el asfalto. Ella cayó, pero ni siquiera intentó levantarse o ponerse a la altura del coche. La camioneta se alejó lentamente, manteniendo los faros encendidos hasta llegar a una calle iluminada. Las matrículas del coche estaban cubiertas, intencionada o accidentalmente, por una gruesa capa de suciedad, lo que impedía identificarlas por completo. Sin embargo, los modernos algoritmos de mejora de imágenes permitieron recuperar un fragmento de la matrícula. El sistema reconoció la combinación de letras y números, GD4. Este fragmento se convirtió en el hilo que conectaba el pasado y el presente. Crawford superpuso datos sobre antiguos asentamientos a un mapa de carreteras modernas. Un estilo específico de tejido, el nudo de Tennessee, era históricamente común en una comunidad que vivía a lo largo de una carretera concreta. Hoy, esta carretera se ha convertido en un sendero de excursión cubierto de maleza, conocido como Sendero de los Antiguos Colonos. Es una de las rutas más largas y menos visitadas del parque. El sendero se extiende 17 millas a través de densos matorrales y es famoso por su abundancia de ruinas, viejas chimeneas de piedra, restos de cimientos y muros cubiertos de musgo. Según los mapas de archivo, era allí donde vivían las familias, transmitiendo los secretos del tejido durante siglos. Y era allí, en el laberinto de muros derruidos y caminos olvidados, a donde conducía el rastro de la vieja camioneta verde. Crawford se dio cuenta de que la respuesta no estaba en la ciudad. Estaba escondida donde los mapas solo mostraban ruinas, pero donde alguien aún mantenía encendido el fuego. El 7 de enero de 2024, el silencio de las laderas nevadas del monte Greenbrier Pinnacle fue roto por un zumbido que no pertenecía a la naturaleza. Un grupo combinado de detectives de la policía, agentes federales y guardas forestales se embarcó en una de las operaciones más complejas de la región. La zona elegida para el asalto estaba lejos de las rutas de senderismo marcadas, en un área que los lugareños llaman el infierno de los rododendros, debido a los impenetrables matorrales de árboles de hoja perenne.
El asalto se desencadenó a partir de datos de reconocimiento aéreo. El operador de un dron equipado con una cámara termográfica de alta sensibilidad detectó una anomalía durante un sobrevuelo rutinario de la plaza. En una profunda depresión natural, oculta al ojo humano por las densas copas de árboles centenarios, el aparato mostró un punto de calor constante. El calor no procedía de la superficie de la Tierra, sino que parecía filtrarse a través del suelo, lo que indicaba la presencia de una fuente de calefacción subterránea o un sistema de ventilación. El equipo de captura se dirigió hacia las coordenadas con extrema precaución, esperando una posible resistencia armada. Cuando los soldados de las fuerzas especiales separaron las ramas de los arbustos, vieron lo que la prensa denominaría más tarde la granja. No era una cabaña en el sentido habitual. Era un búnker semisubterráneo masivamente fortificado, hábilmente construido en la ladera de la montaña sobre la base de una antigua bodega de piedra del siglo XIX. El camuflaje exterior era impecable. La entrada estaba cubierta de escombros y viejos tocones, de modo que incluso desde una distancia de 5 pasos era imposible distinguir la estructura del paisaje natural. Solo un fino hilo de humo que se dispersaba a través de un intrincado sistema de filtración en el hueco de un viejo roble revelaba la presencia de un ser humano. El comandante del grupo dio la orden de asalto. La puerta, de gruesas tablas de roble, fue derribada con un ariete. Sin embargo, en el interior reinaba el silencio. Los propietarios habían desaparecido. A juzgar por la silla volcada y la comida sin comer que quedaba sobre la mesa, huyeron a toda prisa, probablemente alertados por el sonido de un helicóptero de apoyo que se acercaba o el zumbido de un dron. Pero lo que los agentes vieron en el interior hizo que incluso los veteranos más curtidos de la policía jadearan de horror y repugnancia. La habitación era espaciosa y solo estaba iluminada por la tenue luz de lámparas de queroseno. El aire era pesado, saturado de olor a lana sin lavar, hierbas y sudor humano. La parte central del búnker estaba ocupada por un taller de tejido en toda regla. Había 3 antiguos y enormes telares de madera, pulidos hasta el brillo por décadas de uso. Una de ellas tenía un trabajo inacabado, un intrincado dibujo que se había roto en medio de una hilera. A lo largo de las paredes se extendían estanterías repletas de productos acabados. Había docenas de alfombras, capas de lana y tapices de increíble calidad y complejidad. Los expertos estimarían más tarde estos productos en decenas de miles de dólares, señalando la técnica única que se consideraba perdida. Sin embargo, el verdadero horror se ocultaba en la esquina más alejada de la habitación. Allí, los agentes encontraron una diminuta habitación separada del espacio principal por una enorme reja de hierro. No era un dormitorio, sino una celda. En lugar de una cama, había un sucio colchón en el suelo, apretado con hierba seca y musgo. Las paredes de esta mazmorra estaban cubiertas de miles de pequeños arañazos verticales. Stella llevaba un calendario. Cada línea representaba un día de cautiverio. No se podía contar rápidamente el número de líneas, pero había miles de ellas. Durante un registro de la sala de estar, los detectives encontraron un alijo de documentos. Una vieja caja de galletas de hojalata contenía documentos de identidad y permisos de conducir caducados a nombre de Jeremiah y Martha Cobb. Este nombre era conocido por los lugareños. Se rumoreaba que la pareja de ancianos era reclusa. Extraños vendedores de recuerdos que aparecían en las ferias de otoño una vez al año, vendían sus mercancías a cambio de dinero y desaparecían al instante sin comunicarse con nadie. Nadie tenía ni idea de dónde vivían realmente. Pero el descubrimiento más aterrador y que finalmente reveló los motivos del crimen fue un simple cuaderno infantil a cuadros escondido bajo el colchón de la celda. Era el diario de Stella. Los secuestradores le permitieron escribir, probablemente creyendo que nadie leería nunca esas entradas. Las anotaciones eran fragmentarias, hechas con una caligrafía infantil que se fue haciendo más pequeña y nítida con los años. De las páginas de este diario surgió un cuadro espeluznante de manipulación psicológica. Stella no fue secuestrada por dinero o violencia física en el sentido habitual. Fue secuestrada como sustituta y como fuerza de trabajo. En una de las grabaciones, la niña citaba las palabras del abuelo, nombre con el que se refería a Jeremías. Él había convencido a la niña de 8 años de que el mundo exterior había ardido en una guerra nuclear el mismo día en que ella se perdió junto al río. Le dijo que todas las personas, incluidos sus padres, habían muerto en el incendio y que el aire exterior estaba envenenado con radiación. Solo aquí, en este refugio subterráneo, en lo profundo del bosque, está a salvo. Pero esta seguridad tiene un precio. La abuela dice que mis dedos tienen que trabajar para que no nos congelemos como los de arriba, escribió Stella en 2017. La convirtieron en un instrumento viviente, una esclava que trabajaba agradecida para sus carceleros, creyendo que eran sus únicos salvadores del apocalipsis.
Mientras el detective Crawford hojeaba las páginas del diario a la tenue luz de la linterna, sintió que se le helaba la sangre. La última entrada se había escrito hacía poco antes de que Stella fuera abandonada en la ciudad. Era diferente de las demás. La letra era temblorosa, las letras saltaban. La abuela se ha dormido y no se despierta. Tiene frío. El abuelo dice que los ángeles han venido a por ella, pero la celda huele a tierra. Me mira como si yo también debiera dormirme. En febrero de 2024, la investigación pasó del examen de la escena del crimen a la reconstrucción de las identidades de quienes hicieron de la vida de la niña un infierno. Paso a paso, los detectives reconstruyeron las biografías de los secuestradores, y lo que averiguaron fue sorprendente por su cínica duplicidad. Jeremiah Cobb, de 68 años, y su esposa Martha, de 65, llevaban una doble vida desde hacía años, engañando hábilmente a las agencias gubernamentales y a los servicios sociales. Oficialmente, la pareja figuraba como residente de un anodino parque de caravanas en las afueras de Sevierville. Sin embargo, las entrevistas con los vecinos y la administración del parque revelaron que los Cobbs eran fantasmas reales. Solo aparecían allí unas pocas veces al año, siempre a altas horas de la noche, para pagar el alquiler en efectivo y recoger el correo. El resto del tiempo, su vieja caravana permanecía cerrada, con las ventanas llenas de telarañas. En realidad, su casa era la zona de exclusión de un parque nacional, donde crearon su propio mundo aislado. Los investigadores encontraron por fin la respuesta a la pregunta principal: ¿por qué Stella? El motivo resultó ser un trágico eco de los acontecimientos que precedieron al secuestro. En 2014, exactamente un año antes de la desaparición de Stella, los Cobbs perdieron a su propia nieta. La niña murió por complicaciones de la gripe, ya que sus abuelos, fanáticamente religiosos, se negaron a buscar tratamiento médico, confiando en cambio en las oraciones y las hierbas. Stella Wilson fue elegida por una razón: se parecía físicamente a la niña muerta. Sin embargo, la ilusión de una nueva familia no duró mucho. Lo que empezó como un perverso intento de sustituir a una nieta muerta se convirtió rápidamente en una cruel explotación. Los Cobbs estaban obsesionados con la idea de la llamada vida pura y el renacimiento de los antiguos oficios, pero su fanatismo era totalmente pragmático. Una auditoría financiera reveló una red de intermediarios a través de los cuales los Cobbs vendían sus mercancías. Alfombras y tapices únicos tejidos por los pequeños dedos de Stella en un búnker semioscuro se vendían en boutiques de lujo de Asheville y Chattanooga. Los turistas adinerados compraban estos artículos por miles de dólares, creyéndose la leyenda del auténtico arte folclórico autóctono, sin saber siquiera que estaban pagando por el trabajo de una niña esclava. Era un plan de negocio perfecto construido sobre la sangre y el miedo. Pero, ¿por qué decidieron abandonar su fuente de ingresos 8 años después? La respuesta se encontró entre la basura de la parte residencial del búnker. Los agentes encontraron paquetes frescos de fuertes analgésicos recetados a nombre de otra persona en una clínica benéfica. Martha Cobb se estaba muriendo de una forma agresiva de cáncer de estómago. El libro de contabilidad de Jeremiah, incautado por los detectives durante el registro, era la crónica de los últimos días de este drama. Las anotaciones hechas con mano temblorosa mostraban que, ante la muerte, a Martha la embargaba un miedo animal al juicio de Dios. Soñaba con el infierno y creía que la única forma de aliviar su alma era liberarla de su cautiverio. En las grabaciones de principios de noviembre había una frase que Martha repetía en su delirio: «Deja salir al pájaro, si no, el fuego nos llevará a los dos». Jeremías, que siempre había sido una sombra de su dominante esposa, no se atrevió a rechazarla. Además, los registros atestiguaban su propia impotencia. Se dio cuenta de que, tras la muerte de su esposa, no sería capaz de controlar a una muchacha adulta y dirigir él solo un complejo hogar en el bosque. Su decisión no estaba dictada por la compasión, sino por el miedo y la impotencia. Por eso, aquella noche de noviembre, cargó a Stella en una camioneta y la condujo a la ciudad, cumpliendo la última voluntad de la moribunda. El final de este capítulo de la investigación esperaba a la policía en el bosque. Los perros rastreadores que peinaban el perímetro alrededor del búnker condujeron al grupo a un punto de tierra recién excavada, situado a 200 metros de la entrada del calabozo. Encontraron el cadáver de Martha Cobb bajo una capa de hojas caídas y arcilla. Había muerto unos días antes de que encontraran a Stella. Sin embargo, el propio Jeremiah no aparecía por ninguna parte. Las huellas de una vieja camioneta se desprendieron en un camino de grava a 15 kilómetros del búnker, donde encontraron el vehículo abandonado y quemado. No había más que cenizas en la cabina. Jeremiah Cobb, armado y peligroso, desapareció en el bosque que conocía mejor que la palma de su mano.
Se convirtió en una bestia para la que había comenzado una gran caza, y esta vez los cazadores sabían que no lo capturarían vivo. Marzo de 2024 convirtió la frontera de Tennessee y Carolina del Norte en una zona de guerra. Cerca del paso de Newfound Gap se puso en marcha una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia del Servicio de Parques Nacionales. El objetivo de cientos de agentes armados no era un oso devorador de hombres ni un prisionero fugado, sino Jeremiah Cobb, de 68 años. El hombre que había vivido toda su vida a la sombra de los árboles se había convertido en un auténtico fantasma. Iba armado con una vieja pero bien conservada carabina de caza y, lo peor de todo, conocía este bosque mejor que cualquier mapa. Para él, estas montañas eran su hogar y para los que le perseguían, una trampa mortal. Las primeras señales de alarma empezaron a llegar de los excursionistas que se aventuraban por un tramo del sendero de los Apalaches en temporada baja. Los viajeros informaron de extraños robos. Por la noche, mientras la gente dormía en sus tiendas, alguien abría silenciosamente las mochilas que dejaban en los vestíbulos y se llevaba solo comida, conservas, carne seca, barritas energéticas. No se llevaban objetos de valor, cámaras, dinero o equipos. El ladrón actuaba tan silenciosamente que ni siquiera los turistas sensibles al ruido se despertaban. En uno de los casos recogidos en el informe, un desconocido cortó la tela de la tienda con un cuchillo para coger una bolsa de frutos secos que había a la altura de la cabeza de un turista dormido, sin perturbar su sueño. El detective Alan Crawford, que coordinaba los equipos de búsqueda, comprendió inmediatamente las tácticas del fugitivo. El retrato psicológico de Jeremiah Cobb, trazado por dos perfiladores, no dejaba lugar a dudas. El anciano no iba a abandonar el Parque Nacional. En su mente distorsionada, moldeada por años de aislamiento y fanatismo, el mundo fuera del bosque era un mundo de gente quemada, un infierno donde no pondría el pie. Eligió una estrategia de fusión total con la naturaleza. Crawford advirtió al grupo de asalto. Cobb preferiría morir en su propia tierra antes que dejarse esposar. La composición del equipo de búsqueda aumentó el dramatismo de la situación. En la operación participaron los mismos guardabosques que habían peinado las orillas del río Little Pigeon en mayo de 2015 en busca de Stella, de 8 años. Para estos hombres y mujeres, la captura de Cobb era una cuestión de honor, una forma de cerrar la gestalt de 8 años atrás, cuando se sintieron impotentes ante la desaparición de la niña. Ahora sabían quién les había robado la paz y seguían su rastro con sombría determinación. Las huellas encontradas por dos adiestradores de perros el séptimo día de búsqueda llevaban más arriba en las montañas, en una dirección que los instructores experimentados consideraban un suicidio en esta época del año. Cobb estaba subiendo a una antigua torre de vigilancia contra incendios en el monte Camerer. Situado a una altitud de casi 5.000 pies, este lugar es uno de los puntos más expuestos y ventosos del parque. El 22 de marzo, cuando el equipo avanzado de fuerzas especiales se aproximaba al pie del acantilado sobre el que se alza la torre, el tiempo empeoró bruscamente. Comenzó una fuerte tormenta, típica de marzo en las montañas humeantes, pero peligrosa para cualquier operación táctica. La temperatura descendió por debajo del punto de congelación y la visibilidad se redujo a 10 metros. El viento aullaba con tal fuerza que interfería las comunicaciones por radio. Cobb estaba acorralado. Tomó posición en lo alto de la torre de piedra, convirtiéndola en un fuerte inexpugnable. Era imposible un asalto por dos acantilados helados y escarpados. Habría significado una muerte segura para los agentes. La policía intentó utilizar su ventaja tecnológica. Hicieron volar drones de reconocimiento con cámaras térmicas para determinar la ubicación exacta del tirador dentro del edificio. Sin embargo, el viejo cazador estaba preparado para ello. En cuanto los drones se acercaron a la torre, se efectuaron 2 disparos secos. Los operadores perdieron la señal. Jeremías disparó sin fallar un tiro, a pesar del viento tormentoso y la nieve. No solo se estaba defendiendo, estaba cazando los ojos mecánicos de sus perseguidores. Este acto de agresión dejó claro que no habría conversaciones de paz. La situación estaba en punto muerto. El comandante de la operación ordenó detener cualquier intento de aproximación y llamó a un negociador. Utilizando un potente megáfono, la voz del negociador de la policía intentó dominar el aullido del viento. Se dirigió a Cobb, llamándole por su nombre, instándole a deponer las armas. «Jeremiah, escucha», gritó el agente, ocultándose tras una roca. «Marta está muerta, ya no siente dolor. Pero Stella está viva. La chica a la que llamabas tu nieta está viva, está a salvo. Sabemos que no querías hacerle daño. Sal y dinos tu verdad». Los segundos se alargaron como horas. Parecía que no habría respuesta.
que el viejo estaba simplemente congelado o preparando su última trampa. De repente, una voz ronca pero firme salió de la ventana rota de la atalaya y resonó por todo el desfiladero. Lo que dijo Jeremías hizo que todos los presentes se estremecieran, no de frío, sino de horror. «Era una buena tejedora», gritó a través de la cortina de nieve. «Tenía los dedos de mi madre». No había ni una gota de remordimiento en estas palabras, ni un rastro de piedad por la vida lisiada de la niña. Era la voz de un artesano que se afligía por su herramienta perdida. Para él, Estela no era más que un mecanismo, un conjunto de dedos hábiles que sabían hacer los nudos correctos. Esta frase disipó por fin cualquier ilusión sobre el estado mental de Cobb. No se consideraba un criminal. Se consideraba una víctima de las circunstancias a la que habían robado sus posesiones más valiosas. La tormenta empeoraba. La nieve cubría las ranuras de inspección de la torre, convirtiéndola en un sarcófago blanco. Los oficiales que estaban emboscados vieron por un momento parpadear una luz en la oscura ventana. Jeremías estaba fumando o encendiendo una cerilla para calentarse las manos. El comandante del grupo se dio cuenta de que el tiempo corría en su contra. Si no actuaban ahora, por la mañana no quedaría nadie vivo en esta montaña. De repente, la silueta de la ventana se balanceó bruscamente y un sonido parecido a un disparo atravesó la oscuridad. En abril de 2024, el enfrentamiento de horas en el Monte Camerer no terminó con un asalto ruidoso o una rendición, sino con el silencio sepulcral que trajo una tormenta de nieve. Jeremiah Cobb, un hombre que había pasado años construyendo su propia realidad en los bosques de las grandes montañas humeantes, se mantuvo fiel a sus convicciones hasta su último aliento. Se negó a volver al mundo civilizado que despreciaba. Cuando los comandos se acercaron a la torre de observación tras esperar a que amainara el viento, no había nadie dentro. Las huellas sobre las piedras heladas conducían al borde del abismo. Los investigadores reconstruyeron los últimos momentos de la vida del fugitivo. Al darse cuenta de que el entorno de la torre se estrechaba, Cobb decidió arriesgarse. Intentó descender por la empinada ladera norte utilizando una vieja cuerda de escalada que probablemente había robado a los turistas hacía muchos años. Fue una decisión suicida en unas condiciones de visibilidad nula y vientos huracanados. El cuerpo de Jeremiah Cobb fue encontrado solo 2 días después. El equipo de búsqueda, utilizando equipo especial, descendió hasta el fondo de un profundo desfiladero donde no llegaban los rayos del sol. Estaba tendido sobre rocas afiladas, rotas por una caída desde una altura de más de 300 pies. La cuerda con la que intentaba descender no resistió la carga y se partió en un saliente de roca afilada. Cuando el forense examinó el cadáver, solo encontró 2 objetos en el bolsillo de la chaqueta que decían mucho sobre las prioridades del fallecido. El primero era una bolsa de lino con semillas de plantas raras, símbolo de su deseo maníaco de revivir una vida limpia en un lugar nuevo. El segundo objeto, que dejó sin aliento a los investigadores, era un largo mechón de pelo rubio, cuidadosamente atado con un grueso hilo rojo. Las pruebas de ADN confirmarían más tarde que era pelo de Estela. Se llevó parte de su propiedad a la tumba, sin soltar a la chica ni siquiera ante la muerte. El final de esta trágica saga nos lleva de los fríos acantilados a los suburbios de Knoxville. Stella Wilson, que entonces tenía 16 años, se estaba sometiendo a un largo y doloroso proceso de rehabilitación. Vivía con su madre, Elena, que dedicaba todo su tiempo a cuidar de su hija. Los médicos, en sus informes, eran prudentes en sus pronósticos. La niña recuperaba el habla muy lentamente. Podía decir agua, no, luz, pero las frases complejas seguían fuera de su alcance. Su vocabulario estaba congelado al nivel de un niño de 8 años, mezclado con palabras arcaicas que le habían enseñado sus captores. Su adaptación cotidiana era aún más difícil. Olena contó a los trabajadores sociales que a Stella le daba pánico dormir en la cama. Un colchón blando y la ropa de cama limpia le provocaban ataques de ansiedad porque los asociaba con algo antinatural y peligroso. Todas las noches tiraba la manta al suelo, en un rincón de la habitación, y dormía allí, acurrucada como solía hacer en la celda de piedra del búnker. En la última escena de este drama, captada por un periodista que preparaba un reportaje sobre el final del caso, Stella estaba sentada en el porche abierto de la casa de su madre. Era un cálido día de primavera y el aire olía a flores, reminiscencia del mismo día en que desapareció 9 años atrás. El psicólogo aconsejó probar la terapia artística para desviar la atención de la paciente de los movimientos obsesivos de las manos. Pusieron delante de la niña un nuevo kit de dibujo, colores brillantes, papel limpio y pinceles. Olena observaba a su hija a través de la ventana de la cocina, conteniendo la respiración, esperando que Stella diera el primer trazo de pintura.
La niña cogió un pincel fino de madera, lo miró largo rato, dándole vueltas entre los dedos. Y luego, con una calma y una fuerza aterradoras, lo partió por la mitad. El crujido seco de la madera sonó como un disparo en el silencio de la veranda. Stella no prestó atención al instrumento roto. Sacó lentamente de su bolsillo un largo hilo de lana que antes había sacado de la manga de su jersey. Su mirada se volvió concentrada y fría. Sus dedos trabajaron a una velocidad increíble. Empezó a trenzar el fragmento de pincel en un nudo complejo y perfecto. No era un movimiento caótico, sino un arte elevado, automatizado por años de esclavitud. Estaba creando otra obra maestra del nudo Tennessee, convirtiendo una herramienta para la creatividad en una base para tejer. La cámara de nuestro objetivo imaginario se eleva lentamente desde sus manos, que continúan su danza interminable, y se dirige hacia el horizonte. Allí, a lo lejos, a través de la bruma primaveral, podemos ver los majestuosos picos azules del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Permanecen inmóviles, guardando miles de secretos. Las montañas devolvieron la niña a su familia, pero se quedaron para siempre con su infancia, su risa y su alma. La historia de Stella Wilson se ha convertido en un cruel recordatorio para todo el mundo. Estamos acostumbrados a tener miedo de lo salvaje, abismos profundos, ríos embravecidos, animales depredadores. Pero los monstruos más aterradores del bosque no son los osos ni las criaturas míticas de las leyendas. Los peores monstruos son las personas capaces de construir su propio infierno personal en medio de un paraíso de vida salvaje y arrastrar allí a personas inocentes. El caso de la familia Cobb está cerrado, pero el nudo atado al destino de una familia nunca se desatará.